Vamos a entrar rápidamente a la palabra. Voy a cogerme unos 10 minutitos, ya 15 ya. Amén. Mire cómo Dios es bueno, ¿no? Durante todo este tiempo nos ha estado hablando, desde los testimonios Dios nos ha estado hablando. No sé a usted, pero a mí me ha estado hablando Dios, a través de los testimonios. Y vemos que Dios ha venido hablando de pelea, ha venido hablando de lucha y ha venido hablando de libertad. Amén. Hoy el tema es peleando la buena batalla de la fe. Mire, o sea que Dios está encaminándonos en su corrección. Amén. Pero antes de eso déjeme decirle que el hermano Germán decía una verdad verdadera, no, digámosle una verdad verdadera. Gálatas 5:13 nos habla que somos libres, pero somos libres, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo que nosotros queramos hacerlo. Somos libres gracias a que Dios quiere darnos esa libertad, o nos ha dado esa libertad, pero para poderlo administrar esa libertad conforme a lo que Dios quiera. Amén. Vamos a orar, ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar para iniciar este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo, Señor, de palabra. Queremos meditar en ella, Señor. Padre, queremos que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Padre. Padre, me retiro de este lugar, Señor, para que tú te entrones en ese, Padre, y seas tú hablando a tu pueblo. Padre, que seas tú, Señor, trayendo una palabra de refrigerio, una palabra de rema, una palabra de exhortación, Señor, para el que necesite, Padre. Padre, gracias por cada hermano, Señor, y bendigo sus vidas, Señor. Y gracias por la palabra de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Peleando la buena batalla de la fe. Amén. Dale un aplauso al Señor. Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Vamos a basarnos en ese versículo. Si lo tienen, me dicen amén, y si no lo tienen, puede hacer que sea un cristiano, y si no hay un cristiano al lado, pues ahí tenemos la Biblia en la pantalla. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Como introducción, déjeme decirle que seguramente la mayoría de nosotros, las que estamos en esta generación, o quién sabe, los que la generación anterior, no hemos pasado las guerras mundiales que hubo, ¿verdad? Yo aquí tengo anotado, una fue en 1914 hasta 1918, y la otra fue de 1939 a 1945, lo que duraron esas guerras mundiales. Ellos enfrentaron muchas cosas ahí, imagínese usted, en esas guerras. Ahí estamos hablando de, cuando hablamos de guerra mundial, hablamos de países contra países, de aliados contra aliados. Pero déjeme decirle que hoy en día, el mundo entero también está luchando una guerra contra un enemigo invisible, el virus, ¿verdad? Está luchando una guerra que está, ya no saben qué hacer, unos cuidándose para no contagiarse, otros cuidándose para poderse sanar, y es una lucha constante, una guerra por esa enfermedad. Nosotros los cristianos, al igual que todo el mundo, estamos peleando la misma batalla, ¿verdad?, contra el virus. Es un virus, un enemigo invisible, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que pelearla de diferente forma, pelearla en confianza, pelearla con fe, pelearla sabiendo que Dios tiene la solución a nuestra batalla. Mire, en lo espiritual, como en toda batalla, tenemos que saber que habrá muchos ataques. O sea, usted como hijo de Dios tiene que saber que va a tener muchos ataques. No solamente un ataque del virus, aún más ataques de Satanás. O sea, nosotros estamos peleando contra dos enemigos, mire. Un enemigo invisible que es el virus y otro enemigo invisible que es Satanás. ¿Por qué invisible? Porque recuerde que Satanás va a utilizar muchas cosas para poder hacerle daño a usted. Mire, tal vez vamos a tener que enfrentar ataques de diablo que pueden ser a nuestra mente, tal vez nos pondrá miedo, temor, angustia, tristeza, depresión, enfermedad, pero tenemos que saber
algo, queridos hermanos. Si usted ha leído la historia de Job, Satanás muchas veces querrá ponernos así como vivió Job. Querrá ponernos enfermedades graves, pero todo va a depender de Dios y de usted, el poder pasar esas enfermedades. Porque si usted está bien puesta las armaduras de Dios, usted no va a pasar esas enfermedades, porque Dios le va a cubrir. Pero si usted no está puesta esas enfermedades, esa armadura de Dios, pues va a pasar esas enfermedades como Job. Imagínense que Job estuvo enfermo de gravedad, ¿verdad? Porque esa sarna, ¿cómo fue? Imagínese usted todo el cuerpo. Entonces era una enfermedad grave. Pero déjeme decirle, ¿cómo podemos pelear la buena batalla de la fe contra esos dos enemigos invisibles? Hoy vamos a ver 3 puntos importantes que nosotros tenemos que aprender y utilizar en nuestras vidas para poder vencer a los enemigos. Primeramente, para poder pelear la buena batalla de la fe, tenemos que recordar siempre quiénes somos en Dios. ¿Y qué somos? ¿Qué somos de Dios? Somos hijos, ¿verdad? En el versículo 12 que acabamos de leer, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Mire, echa mano de la vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que claramente acoger las verdades bíblicas hacia nuestras vidas. Y si la palabra dice que nosotros tenemos vida eterna, tenemos que coger esa palabra para nosotros. Toda persona que tiene la vida eterna es un hijo de Dios. ¿O usted no tiene la vida eterna? Se supone que cuando usted viene a los pies de Cristo, usted solamente el hecho de recibir a Jesús como Señor y Salvador, ya recibe bendiciones. Libertad, sanidad, vida eterna. Incluso le está dando dones, don de servicio, ¿sí? Ministerio de evangelismo. Imagínese la bendición que usted tiene ahí. Cuando el Señor nos dice en su palabra que echemos mano de la vida eterna, nos está recordando que si tenemos la vida eterna, es porque somos hijos de Dios. Pero muchas veces se nos olvida eso, queridos hermanos. Muchas veces estamos pasando dificultades, situaciones, y se nos olvida. Mire, la semana pasada a mí me gustó el testimonio que daba la hermana Bertita, que decía, no, pues yo le dije a mi esposo Ramiro para orar, y mire, oraron, se acordaron que ellos tienen poder y autoridad, y al siguiente día tuvieron noticias de su hermano, ¿verdad? Que ya podía hablar, mire. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que como hijos de Dios, aparte de tener esa vida eterna, tenemos poder y autoridad. En el libro de Romanos, capítulo 20, versículo 1. Deuteronomios 20, versículo 1. La palabra de Dios nos dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Si la palabra de Dios nos dice que si nosotros pasamos adversidades grandes, si nosotros vemos que el enemigo es más poderoso que nosotros, entre comillas, y la palabra de Dios nos dice que que no salgamos corriendo, en otras palabras, ¿no? Que no nos escondamos, sino que le afrontemos a la situación. Nos dice, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de esa tierra de Egipto. Eso quiere decir que cualquier adversidad, problema, situación, usted ya es vencedor, querido hermano. Simplemente tiene que aprender a utilizar la palabra de Dios. Entonces nosotros, mire, para poder pelear la buena batalla, tenemos que recordar siempre que somos hijos de Dios. Porque hay muchas veces que al mismo cristiano, cuando le coge la enfermedad, la angustia, nos olvidamos de quiénes somos. Y nos olvidamos de lo que podemos hacer por medio de Dios. Amén. Recuerde, siempre somos hijos de Dios. Para poder pelear la buena batalla de la fe, tenemos que usar las armas del Señor. Segunda de Corintios 10:4. Vamos a leer a alguien. A ver, hermano Efraín, léanos por favor.
Así no se me duerme. Amén. Segunda de Corintios 10:4. Amén. 10:4. Amén. Mire la bendición que usted tiene ahí. Dice claramente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora déjeme decirle, querido hermano, cuando un país va en guerra con otro país, el uno ataca y el otro, ¿qué tiene que hacer? También atacar, ¿verdad? En la vida del cristiano también es igual. Cuando el enemigo nos ataca, el cristiano, ¿qué tiene que hacer? También atacar. Pero muchas veces nosotros atacamos también con las armas carnales. Sin darnos cuenta que, mire, como dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pues eso quiere decir que no son humanas. No puedo decir, bueno, si a mí me dan un palazo, no puedo decir, yo voy a ir a darle 2 palazos. No, yo tengo que actuar conforme a lo que la palabra dice. Y mira lo que dice. Dice, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea que si nosotros utilizamos las armas espirituales, nosotros solamente, no es que le vamos a hacer un daño, un raspón al enemigo, sino lo vamos a destruir. Porque dice que son para destrucción de fortalezas. Imagínese usted. Entonces nosotros estamos luchando hoy en día con 2 enemigos, un virus y con el enemigo Satanás. Ahí cuando nosotros tenemos que acordarnos de 2 de Corintios 10:4, de la batalla por nuestra salud, mire, cuando nosotros estamos enfermos, o cuando el enemigo quiere poner enfermedad en nosotros, pues acordarnos de 2 de Corintios 10:4, que nuestras armas son espirituales, que si yo doblo rodillas y oro, Dios va a obrar y va a hacer algo en mi vida. ¿Sí? Todo va a depender de cada uno de nosotros. Mire, el Señor nos ha dejado armas para responder espiritualmente, tanto a los ataques físicos como espirituales. Y esas armas tienen 2 características. Mire, hemos visto, ¿no? En este versículo, no son carnales. O sea, eso quiere decir que usted tiene que utilizar las armas espirituales. Y 2, son destrucción de fortalezas. O sea, ¿qué más arma poderosa quiere tener usted? Que la misma arma que le está dando el Padre a usted, a través del Espíritu Santo, que va a romper fortalezas. Y la Biblia nos habla, en varios versículos, que la oración, la intercesión, la oración en unidad y la palabra de Dios son las armas que nosotros tenemos que utilizar. Mire, las armas de oración personal la podemos ver en Mateo 6:6. La oración de intercesión en Santiago 5:14 y 16. La oración con la familia o en grupo la podemos ver en Mateo 18:19. Y el poder de la palabra de Dios, vamos a verla esa hora. Primera de Pedro 4:11. Amén. Primera de Pedro 4:11. Me le busco rapidito. Primera de Pedro 4:11. Dice, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, la palabra. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted qué habla? ¿Cómo se expresa? ¿Usted cree que si chismoseamos, lo estamos haciendo bien? Si murmuramos, ¿lo estamos haciendo bien? Si nosotros bendecimos a la gente, ¿estaríamos haciendo bien? Miren. Recuerde que solamente con el hecho de la palabra
nosotros podemos bendecir y maldecir a la gente. Así que recuerde, querido hermano, recuerde que el poder de la palabra es importante en nosotros. Mire, esta es la segunda cosa que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Usar las armas que el Señor nos ha dado. Tenemos que usar las armas. Para pelear la buena batalla de la fe, nosotros tenemos que andar reprendiendo toda obra del enemigo. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 11. El libro de Efesios 5, 11. Amén. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice. Mire, una de las claves para nosotros poder pelear la buena batalla, que dice que tenemos que reprender las obras de las tinieblas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo ser cómplice de lo que el mundo hace. Que si mi familia se mete en fiestas, pues yo no tengo por qué estar ahí. Yo tengo mejor que reprenderle, enseñarle que para Dios no es sagrado. Que si mis amigos me invitan a beber, ¿qué tengo que hacer? No ser cómplice. Recuerde que solamente el hecho de que usted esté en un sitio, y aunque no beba, aunque no baile, aunque no haga lo que a Dios no le agrada, usted está siendo cómplice. Y ser cómplice también es pecado, nos habla la palabra de Dios. Y claramente en el versículo Efesios 5:11 nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Queridos hermanos, mire, muchas veces nosotros perdemos la forma de ataque contra el enemigo solamente no, ¿qué dirán mis amigos si yo no les acompaño? ¿Qué dirá mi familia si yo no voy a la misita de la Virgen? Mire, mi sobrino se graduó hace muy poco, ¿no? Yo tengo una tía, que bueno, es buena, no es cristiana, es buena al 100%, pero claro, lo primero que llevó fue un whisky, lo primerito que llevó. Yo le dije, ñaña, Dios te bendiga, pero mira esto, como que me está haciendo ojitos. Cogí, en delante de ella, por el baño, mira. Se me resintió al principio, pero yo le dije, mira, esta es una casa de Dios, y yo no puedo participar en lo que a Dios no le agrada. Y después ella comprendió, mire, comprendió que si ella va a una casa donde Dios es la piedra angular, digámoslo en ese sentido, pues esos actos no se puede hacer. Amén. Nosotros tenemos que aprender a reprender. Y si nosotros no aprendemos a reprender lo que el enemigo quiere para nuestras vidas, usted va a estar descubierto de la presencia de Dios. Mire, una ocasión a los alumnos yo les decía, ¿es igual el que ha matado a una persona que el que ha dicho una mentira chiquita? Lo mismo cuenta por pecado para Dios. Lo mismo cuenta, sea grande o sea pequeña la cosa que ha hecho. Entonces nosotros tenemos que tener siempre claro, esos queridos amigos, tenemos que saber que uno de los propósitos satánicos es la muerte, y para llevar a cabo ese propósito puede usar la enfermedad, el miedo, la angustia, la depresión, nuestra misma familia. Mire, yo acabo de decirles lo que pasó hace una semana en mi casa, a través de mi tía, una botellita de whisky. ¿Qué pasaba si yo le decía, no, está bien? ¿Qué pasaba? Estaba llevando muerte a mi vida porque yo estoy siendo cómplice. Imagínese yo siendo pastor y permitiendo eso. Imagínese usted. Ahora, si yo permito eso y uno de ustedes me ve, ¿qué va a pensar usted de mí? ¿Qué van a decir? Y pastor dice que es. Mire, imagínese usted. O va a decir, no, si el pastor lo hace, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Mire, porque el enemigo es muy astuto. Entonces nosotros tenemos que no ser cómplices de lo que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios no debemos participar de sus obras, no tenemos que seguir el juego de Satanás.
Satanás va a poner un juego a través de nuestros amigos, nuestra familia, a través de las situaciones que pasamos, la enfermedad. Mire, yo tengo todo este tiempo de pandemia, yo también fui contagiado, pero nosotros creímos en Dios. Claro que fuimos al médico, hicimos caso al médico, pero nuestra prioridad era Dios. Pero tengo otros amigos que les dio el COVID y ¿qué hicieron? Al curandero, que le decía que hazte esto, hazte este otro, en vez de irse al médico, mire. Entonces muchas veces nosotros teniendo la solución del problema, escogemos otra cosa y en ese sentido perdemos la bendición. Entonces tenemos que ser sabios como nos manda ser Dios. En el texto que acabamos de leer, nos muestra que las obras del enemigo pueden ser reprendidas, ¿verdad? Usted tiene poder y autoridad, querido hermano, para poder reprender al enemigo. Y tenemos que reprenderlas en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué tenemos que reprenderlas? Con fe. Mire, tenemos que reprenderlas en el nombre de Jesús. Con fe, porque si usted no tiene fe, de nada sirve que usted diga esto no hago. Usted tiene que reprender en el nombre de Jesús con fe y sin temor, querido hermano. Porque de nada sirve que usted quiera reprender, tenga fe y de lejitos nomás te reprendo. O simplemente coja un palo y le diga, Satanás, si no te vas te doy un palazo. No, usted tiene que reprender sin temor. En el nombre de Jesús te vas de enfermedad. En el nombre de Jesús te vas la situación que esté pasando. Sin temor, querido hermano. Declarando que toda obra del enemigo fue vencida por Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Juan 3:8, ya para ir terminando. Primera de Juan 3:8. La palabra de Dios es clara, querido hermano. Mire. A ver, hermano, ¿cuál nos puede? A ver, hermano Patricio, léanos, para que vea que no me invento yo, sino que la palabra de Dios es clara. Léanos, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Acá ya lo tenemos, mire. Si quiere leerlo acá, léalo. Léalo. Primera de Juan 3:8. Ese, Primera de Juan 3:8. Amén. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para que esto, dice, para esto apareció el hombre de Dios para desvanecer las obras del diablo. Mire, la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. O sea, usted qué tiene que tener claro, hermano, que si usted hace algo que no agrada a Dios, ¿de quién es? ¿Cómplice de quién se está haciendo? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para desvanecer las obras del diablo. Téngalo por seguro, hermano, que si nosotros practicamos las cosas del mundo, nosotros estamos siendo cómplices del mundo. Pero si practicamos las cosas de Dios, estamos siendo cómplices de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a Dios. Amén. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, no rendirnos, ante las enfermedades, ante el temor, ante la angustia, ante el rencor, tal vez ante las situaciones que pasemos entre familia, tal vez las adversidades que tengamos en el camino. Tenemos que pelear pensando que no somos solos y no estamos solos. Cristo Jesús está peleando junto a nosotros, queridos hermanos. Y por nosotros, y en esta época, también lo está haciendo, queridos hermanos. Nosotros tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo vamos a aprender a esa batalla de la fe? ¿Cómo vamos a ganarla? Es primeramente recordando quiénes somos,
poniendo en práctica lo que Dios nos manda a poner en práctica y no siendo cómplices del mundo. Porque sin estas tres cosas de nuestra vida no vamos a poder vencer los obstáculos que el enemigo quiera poner. Amén, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a cogernos de la manito, cojámonos de la mano así, o hagamos, unámonos como en una cadena. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a fortalecernos en esa libertad que nos ha dado y nos ayude a comprender día a día. Amén. Padre bendito del cielo, mi Jesús, en esta mañana, Señor Jesús, queremos venir delante de ti, Señor Jesús, para declarar, Señor, la buena batalla ganada en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, que cada día, Señor, nuestras vidas sean puestas en tus manos, Señor, que aprendamos a confiar en ti, Padre bendito del cielo, para ganar las batallas, Señor Jesús, porque nuestra vida, Señor, está constante batalla, Señor, con el diablo, con la carne, con los pensamientos, con los sentimientos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a depender de ti cada día, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre bendito del cielo, Señor, a que nuestra mirada, Señor, esté puesta en ti, Señor. El autor y consumador de nuestra fe, Señor. Padre, el que nos enseña, Señor, a salir adelante, Señor. El que nos enseña, Padre bendito, a depender de ti, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas tocando cada corazón, cada vida, Señor Jesús. Enséñanos a vivir en santidad, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, bajo tu voluntad, Señor, no la nuestra, Señor, sino bajo tu voluntad. Espíritu Santo, yo te pido que redargullas corazones en esta mañana, que tú reformes, Señor, restituyas, Señor, vidas, restituyas corazones, Espíritu Santo, para que podamos, Señor, depender de tu palabra, Señor, depender de lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, ganemos, Señor, las batallas, Señor, contra las circunstancias que nos vengan, Señor. Padre, sabemos que eso es parte de nuestro crecimiento, Señor, pero enséñanos, Señor Jesús, a poder salir adelante en ellas, Señor, a no hundirnos, Señor, sino, Señor, a verlo en victoria, Señor, las batallas, Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Padre bendito del cielo, Señor, enséñanos a ser más que vencedores, como dice tu palabra, Señor, que aprendamos a poner nuestra mirada en ti nada más, Señor Jesús, porque el hombre falla, el hombre cae, Señor, pero tú no fallas, Señor, no mientes, Señor, tú eres perfecto, Señor amado. Gracias, Papito Dios del cielo, por este tiempo maravilloso, Señor. Yo te pido que tú bendigas esta unidad, Señor. Padre, esta lucha, Señor, permanente, Dios Todopoderoso, en las adversidades, Señor, que vivimos día a día, Señor. Enséñanos, Dios Todopoderoso, a salir en victoria de cada adversidad, Señor, a ser verdaderos adoradores tuyos, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor. Que la batalla, Señor, sean ganadas en tu nombre, Papito Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Tome asiento un momentito, vamos a los anuncios rapidito.